Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Quiere ser una consumidora y consumidor informado que conoce sus derechos y toma decisiones de consumo, cuida su salud y bolsillo? La Defensoría del Consumidor y TRB abre un nuevo espacio pensando en ti. Sí, todos los lunes de 2 a 2:30 de la tarde para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo. Siempre están en sintonía de TRB y su programa La Defensoría en tu Comunidad. Como cada lunes le traemos un tema sumamente interesante. Esta tarde le vamos a decir qué son los contratos, cuáles son sus derechos y también cómo identificar las cláusulas abusivas en los contratos. Desde ya le invitamos para que se puedan quedar con nosotros, participen de este su programa y marquen los teléfonos en estudio de TRB que pronto aparecerán ahí en pantalla para que usted los pueda marcar. Quédese con nosotros, un tema sumamente interesante y de interés para todos ustedes. Sumamente interesante y es que quién es quién en los precios de cereales de desayuno. Es un estudio que ha realizado la Defensoría del Consumidor. Por ejemplo, le vamos a decir que hay diferentes marcas de este estudio que se ha realizado. Por ejemplo, está el Fans, el Kellogg's, el Quaker, Grandía y Kellogg's. Son precios que usted puede encontrar también en nuestra página web www.defensoría.gov.sb, y para decirle el precio de estos productos, por ejemplo, la marca Fans lo encuentra con un precio de $2.54 en el Super Selectos y también en la despensa de Don Juan a $2.55. El producto Grandía lo encuentra a un precio de $2.50 y también en el Super Selecto a $3.50 este mismo producto. Por ejemplo, en el Super Selectos está $2.54 y usted puede comparar precios, puede consultar el Observatorio de Precios también donde encuentra este producto de este estudio reciente que ha realizado la Defensoría del Consumidor y también otros productos de consumo alimenticio que usted encuentra. Esta información, como le decimos, se ha realizado en productos cereales de desayuno tipo hojuelas de maíz de 400 y 600 gramos que reflejan los precios más bajos por marca y cadena de supermercado, tanto en el área metropolitana de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y son los precios que le hemos proporcionado este día. También queremos informarle que como parte del acercamiento del trabajo que realiza la Defensoría del Consumidor, el día de mañana 27 vamos a estar atendiendo en Ciudad Barrios, esto en un plan casa por casa. El día miércoles nos trasladamos hasta San Alejo, La Unión, también en una visita casa por casa. El día jueves 29 vamos a visitar a todos los habitantes siempre de San Miguel en la residencial San Francisco. Ahí va a estar la Defensoría del Consumidor atendiendo sus consultas, sus comentarios. Así es que si usted desea interponer denuncias, solicitar asesoría, puede acercarse a estos lugares. Ahí encontrará al personal de la Defensoría del Consumidor plenamente identificado. También recordarle que todos los servicios que brinda la Defensoría son gratuitos. Así que usted no tiene que cancelar nada, simplemente acercarse y solicitar los servicios de todo el personal que se encuentra dando asesoría y también interponiendo denuncias. Si usted tiene problemas con servicios básicos, también contratos, le sugerimos que lleve copia de todos estos documentos, su documento único de identidad para que pueda interponer reclamos. Así la información de la Defensoría del Consumidor. Esta información también puede consultarla en www.defensoría.gov.sb o llamando también al teléfono 910, el teléfono amigo de todas las personas consumidoras. Así la información entonces de la Defensoría del Consumidor, y esta tarde también un tema muy interesante, como le decíamos al inicio, tenemos lo que son los contratos, cuáles son sus derechos y cómo prevenir las cláusulas abusivas. Como cada lunes, Ovidio Nolasco ya está con nosotros para brindarnos detalles de este tema. Buenas tardes, Ovidio, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Sandra, buenas tardes a los amigos y amigas que a esta hora del día están viendo este canal, este programa. También agradecimientos al canal porque siempre permitirnos lunes a lunes estar llevando un poco las noticias del quehacer de la Defensoría del Consumidor, así es que con mucho gusto estamos aquí para compartir cualquier tema, cualquier pregunta que nos permita un poco asesorar a las personas, orientarlas y que también puedan hacernos las consultas respectivas a través de los números telefónicos que vamos a proporcionar en pantalla para que de alguna manera podamos interactuar y poderle asesorar, orientar y brindarle pues toda la asesoría que se nos requiera como Defensoría del Consumidor.
Bueno, Ovidio, quizás conocer para iniciar esta temática, sabiendo qué son los contratos, para que todos nuestros amigos televidentes conozcan, se enteren y sepan a lo que se compromete cuando firman un tipo de documentos como este tipo. ¿Qué son los contratos? Bueno, es una pregunta importante y digamos, bueno, en este caso soy abogado y en principio el artículo 23 de la ley dice que los salvadoreños todos en términos generales tenemos la libertad de contratación, no tenemos ningún impedimento para contratar. Y luego el artículo 1308 del Código Civil, digamos, que desarrolla todo lo que es como fuente generadora de las obligaciones, que por excelencia es que son los contratos, que no es más que una convención celebrada entre dos o más partes, mediante la cual se obligan a hacer o no hacer o prestar un servicio determinado, ¿verdad? De alguna manera esta parte de los contratos para nosotros como Defensoría del Consumidor representa de alguna manera uno de los segmentos más reclamados, ya que día con día los consumidores llegan a manifestarnos que sienten que el contrato se les está incumpliendo por parte de la empresa. Entonces nosotros como Defensoría del Consumidor, entonces al verificar los contratos, al verificar la conducta que posiblemente está realizando el proveedor, logramos determinar si en realidad hay una infracción al contrato, hay un cumplimiento de contrato, y en base a eso pues tomamos la denuncia, de tal manera que sí, en efecto, la violación o el incumplimiento, digamos, a los contratos en nuestro país es bastante fuerte. Es uno de los sectores más reclamados, ya que existe esa cultura muchas veces de que no nos responsabilizamos de las condiciones del contrato. Muchas veces creemos que un contrato es una cosa sencilla, ¿verdad? No obstante, un contrato es una fuente de obligaciones. Si yo estoy firmando un contrato, implica que me estoy obligando a ciertas cláusulas del contrato. Igual tengo algunos derechos. Los contratos por regla general deben ser sustentados por escrito, ya que los contratos por escrito de alguna manera ya una vez sirven como medio de prueba en caso de una reclamación. No obstante, pues hay contratos verbales, ¿verdad?, que de repente se realizan. Incluso el ejemplo más típico era ahora con la modernidad y estas máquinas expendidoras de Coca-Cola, por ejemplo, que usted va, le inserta $1, entonces le da, incluso ahí hay una especie de contrato, ¿verdad? No necesariamente con la máquina, sino que con el dueño de esa máquina, entonces que son una especie de contratos verbales, pero asimismo existen, y es la mayoría, digamos, de las transacciones comerciales, que es a través de un documento. Obviamente este documento nosotros como Defensoría del Consumidor pedimos que sea un documento formal. De una vez yo adelanto para comentar la experiencia en la Defensoría. Está llegando mucha gente que está yendo a un kiosco a comprar un teléfono celular o a una tienda o a un negocio determinado, y lo que estos señores ahí, el proveedor está entregando es una facturita comercial o un documento que no dice quién es el dueño de ese kiosco o de esa tienda. Cuando llegan a la Defensoría del Consumidor, nosotros no podemos determinar quién es que debe responder por la mala calidad, por ejemplo, de un teléfono celular. Entonces nosotros a partir de ahí estamos asesorando a la gente que no se trata de un simple papelito, ¿verdad?, que le firman y a lo mejor no lleva ni nombre ni sello de la empresa que está vendiendo, porque ya se puede tratar de una persona natural que recién ha puesto un negocio, por ejemplo, y que empieza a vender. Lo más común hoy en día son los aparatos telefónicos, o pudiera tratarse de una persona jurídica. Entonces, de acuerdo al artículo 109, el consumidor debe de cumplirnos a nosotros como Defensoría del Consumidor de indicarnos si quien le vendió el aparato es una persona natural o una jurídica, y no necesariamente si es un nombre ficticio, digamos, que de repente se crea. Eso no tiene valor para nosotros, para la ley, digamos, propiamente, y en algunos casos, por más que queramos ayudarle a los consumidores, no se puede. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando vamos a hacer una contratación de un servicio o la compra de un producto, es importante que pidamos una factura formal, y esto constituye un contrato. O sea, esto es tan simple como eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las compras verbales, de alguna manera nos quedamos a la hora de hacer un reclamo, de alguna manera tenemos esa debilidad. O si se trata de que nos entregan cualquier facturita que no dice quién es el dueño del establecimiento, también entonces tenemos problemas para poder tomar el reclamo. De tal manera que ya de una vez aprovechamos, Sandra, para hacer el llamado a los amigos y amigas consumidoras, ¿verdad? Como es algo que estamos experimentando en nuestro día a día, que por favor, si vamos a contratar cualquier electrodoméstico, cualquier servicio, siempre exijamos que el proveedor nos entregue una copia de la factura, o si hay contrato, también una copia del contrato. Bueno, muy importante, Ovidio, las recomendaciones que le brinda a todos nuestros amigos televidentes. Queremos también que usted participe de este programa. Vamos a hacer una pausa para que pueda marcar los teléfonos en estudio de TRB y pueda realizar las consultas que estime pertinentes. Esta tarde conversamos sobre qué son los contratos, cuáles son sus derechos y también las cláusulas abusivas que usted puede detectar en ellos.
derechos básicos de las consumidoras y los consumidores. Recibir del proveedor información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las características de productos y servicios, así como también de los riesgos o efectos secundarios si los hubiere, y de las condiciones de contratación. Ser protegido de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Adquirir bienes o servicios en las condiciones o términos ofertados públicamente. Elegir libremente y recibir un trato igualitario, no ser discriminado por sexo, condición religiosa, social, discapacidad o sometido a otros abusos a la hora de comprar bienes, productos o servicios. Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa. Los anuncios deben ser claros en cuanto a contenido, precio, tasa, tarifa, garantía y tiempo de entrega. Recibir del proveedor explicación detallada de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y anexos, así como leer por sí mismo el contenido de los contratos. Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o servicios que en condiciones normales o previsibles de utilización pongan en peligro su vida, salud o integridad. Que no se le prorrogue un contrato determinado sin su consentimiento expresado por escrito. Ser educado e informado en materia de consumo para poder hacer una mejor elección de productos o servicios, así como agruparse en asociaciones de consumidores para la protección de sus intereses. Ser protegido de prácticas abusivas e inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, ya que éstas, de manera ilegal y en contra de la buena fe, ponen en desventaja al consumidor y consumidora frente al proveedor. Reclamar y recibir compensación en el caso que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir cualquiera de las siguientes opciones: reparación del bien, reducción de precio, tasa o tarifa, cambio de producto o servicio, devolución del pago. Cuando hay incumplimiento de contrato o abuso de los proveedores, el consumidor y la consumidora debe, primero, reclamar por escrito al proveedor. Si no obtiene una solución aceptable, debe acudir ante la Defensoría del Consumidor, que activará un proceso simple, breve y gratuito para la solución alterna del conflicto de consumo. Recuerde que ahora es más fácil hacer valer sus derechos a través de la Defensoría en línea, donde se realiza la atención, recepción y seguimiento de denuncias. Amplíe información, asesórese y consulte llamando al 910, el teléfono amigo de las y los consumidores. Defensoría del Consumidor. Gracias por continuar con nosotros. Este es su espacio, la Defensoría en tu comunidad a través de TRB. Si usted desea una consulta, un comentario, puede marcar el teléfono en estudio. Es el 2660-3636 y también el 2660-3838. Antes que usted pueda realizar las llamadas, queremos saber, Ovidio, también cuáles son esas cláusulas que los consumidores deben de tener mucho cuidado para posteriormente no estarse lamentando y no poder hacerse hacia atrás cuando ya se ha firmado un documento de este tipo, especialmente un contrato. Bueno, sí, en efecto, como yo decía, un contrato es un generador de obligaciones y eso implica que también de alguna manera no el contrato, digamos, en sí propiamente, las cláusulas que nosotros más frecuentemente asesoramos para que los consumidores estén atentos es, por ejemplo, en caso de una terminación anticipada, cuál es la penalidad que se va a cancelar, que en todo caso la Defensoría del Consumidor ya ha dicho de que no vamos a permitir que esa penalidad sea superior a los meses que restan de terminar de cancelar el contrato. Por ejemplo, eso sería una práctica abusiva. También tiene que ver con aquellas cláusulas que establecen, digamos, si a partir de 60 días en mora o de 90 días en mora o más, ¿verdad? Muchas cláusulas dicen que a partir de ahí el saldo puede ser exigido perfectamente por el proveedor en su totalidad. Esas cláusulas hay que ponerle ojo, ¿verdad? También las cláusulas entonces que dan pie a que le puedan abrir un proceso de embargo, que es básicamente la parte clave. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas están realizando compras, transacciones comerciales, por X motivo ya no la pueden cancelar y entonces piden una asesoría nuestra. Nosotros lo que de alguna manera tratamos de asesorar es buscar una forma como poner al día esa cuenta, ya que muchas veces revisar el contrato perfectamente establece que con la mora de 60 o 61 días o más, o a veces 90 días, ¿verdad? El proveedor va a tener el derecho de poder exigir el cobro de la deuda en su totalidad, y muchas veces no se tiene la capacidad para cubrirla en su totalidad. Entonces hacemos una invitación, en este caso a la población,
consumidora para que estemos muy atentos, digamos, con este tipo de cláusula, ¿verdad? También la otra tiene que ver con el corte del servicio, que al cuánto tiempo le pueden ir a suspender el servicio. Esto tiene que ver incluso con servicios tan básicos como electricidad y agua, ¿verdad? Que a los 60 días, ya al 61 día de mora, perfectamente cualquiera de estos proveedores le suspende el servicio. Y entonces uno tiene que estar al tanto cuáles son esas obligaciones que uno también al firmar el contrato está firmando con las empresas. Bueno, ¿por qué es importante leer los contratos, Ovidio? Porque prácticamente hay muchos consumidores que cuando vemos ya bastante letras y la letra pequeña, decimos, ¿para qué voy a leer tanto texto? Y simplemente firmamos, pero posteriormente nos damos cuenta de lo que realmente hemos firmado y por qué es importante leer los contratos y también qué aspectos son muy importantes que deben de estar dentro de los contratos, esas cláusulas que yo debo de tener claridad de saber qué es lo que estoy firmando. Sí, en efecto, la ley nuestra de la Defensoría del Consumidor, digamos, hay un derecho que es bien importante, que se trata del derecho de información. Ese derecho de información es tan amplio, ¿verdad?, como que consiste ni más ni menos que en que cuando usted va a contratar, el proveedor está obligado a darle una explicación exhaustiva de lo que está contenido en el contrato, ¿verdad? De hecho, la ley regula incluso que el tamaño de la letra no tiene que ser menor de 10, ¿verdad? En esta parte del derecho de información que es bien importante, y los amigos y amigas que nos están viendo van a coincidir conmigo, en la parte de que, en efecto, muchas veces estos contratos son hasta de 8, de 10 páginas, con una letra tan pequeña, a veces redactado en un lenguaje técnico, ¿verdad? Entonces es mentira, a veces ni las personas que son expertas en la materia, digamos, leer 8 páginas con una letra tan finita y con un lenguaje técnico, en realidad, ¿de qué se puede tratar? Y es ahí donde la ley nuestra dice que los contratos deben ser redactados de forma clara, ¿verdad? Sin lugar a, que no den lugar a dudas, ¿verdad? Y que la letra debe ser tamaño 10, pero además que debe explicársele al consumidor cuáles son esas obligaciones al cual se está sometiendo en el contrato. Esto es lo que la ley aspira de alguna manera y es lo que nosotros como educación al consumidor tratamos de hacer, ya que muchas veces pues el derecho de información tiene que ser explicar en términos que el consumidor, que el ciudadano puede entender, ya que si está redactado de una forma técnica, ¿verdad? Más si tiene una letra pequeña, más si son, como ya decía anteriormente, 8 páginas, bien difícil que uno se quede como a leer todo de pe a pa ese contrato. No obstante, hay que hacerlo. Y sobre todo cuando se trata de los contratos de adhesión, que los contratos de adhesión sabemos que es la modalidad en este mundo moderno, digamos, prácticamente todos los comercios se quieren regir por medio de los contratos de adhesión. Y la desventaja de estos contratos para los consumidores es que como son redactados unilateralmente por expertos que contratan los proveedores, entonces muchas veces ahí van algunas cláusulas que no necesariamente como consumidor nos favorece y que de alguna manera nos desequilibren nuestros derechos. Bueno, muy interesante, Ovidio, las recomendaciones que tú le brindas a todos nuestros amigos televidentes. Decirles que los teléfonos en Estudio TRV están disponibles, el 2660-3636 y 2660-3838, para que usted pueda marcarlos y nos realice la consulta que estime pertinente. Ovidio, hay un aspecto muy importante y es que aunado a los contratos que firmamos cuando adquirimos un servicio, cuando hacemos determinada contratación de determinado bien, también nos dicen que hay que firmar un pagaré. ¿Cómo debe de ser para que tengamos claridad? ¿Debe de estar lleno el monto o realmente nos deben de dar un pagaré en blanco? ¿Qué es lo que debemos de tener mucho cuidado como consumidores? Sí, en efecto, existe esa práctica en el comercio. Poco a poco, de alguna manera, esa práctica va siendo ya del pasado, en el sentido que a los proveedores les encanta que uno como consumidor le firme en blanco esas letritas de cambio, esos pagarés, ¿verdad? Porque de esa manera quedan más del 100% de garantizado. Entonces la ley nuestra lo que vino a regular es, en principio, que si un proveedor va a querer que le firme un pagaré, una letra de cambio, lo debe decir en el contrato. Eso es lo primero, ¿verdad? Luego lo segundo tiene que ver con que ese pagaré debe decir en qué lugar se está suscribiendo, ¿verdad? En qué fecha se está suscribiendo y el monto por qué se está suscribiendo, de alguna manera, que son como datos bien generales y son datos bien esenciales. Hay otros datos que la ley no exige, pero por lo menos los esenciales del contrato sí los pide para efecto que los consumidores puedan de alguna manera tener alguna garantía. Pero además la ley dice que cualquiera de estos documentos no puede ser por arbitrio, digamos, de los proveedores, usarlo para otras garantías, ya que nosotros en algunos de los casos que se nos presenta, hay personas que por ejemplo tenían un préstamo personal y también una tarjeta de crédito. Entonces para darle la cancelación, por ejemplo, la hipoteca dice, no, usted tiene que además cancelarme el otro saldo de la tarjeta. Y muchas veces
nosotros le decimos a las personas, bueno, préstenos el contrato, lo vamos a revisar, vamos a hacer un análisis para ver si es cierto que también esa propiedad estaba amarrada a otro crédito, por ejemplo, ya que la ley prohíbe esa parte de la garantía sobre un préstamo, usarlo para la garantía de otro, o sea, eso está prohibido, se tiene que firmar un nuevo contrato. Eso precisamente te iba a consultar, Ovidio, y es que realmente el proveedor no puede prorrogar automáticamente un contrato, tiene que consultarle al consumidor. Por ejemplo, en el caso de cable, telefonía, no puede hacerlo de forma automática. Hoy la ley ya regula ese aspecto. Claro que sí, regula de que, por ejemplo, en el caso de telefonía, para citar el ejemplo, no se trata de que si yo firmé para 18 meses, esos 18 meses ya caducaron y que automáticamente se prorroga, no. La compañía de telefonía está obligada, por ejemplo, a mandarme una carta y manifestarme si tengo el deseo de continuar con el contrato, y yo debo de acercarme a una ventanilla o contestarles también por escrito, manifestarles si en realidad quiero o no quiero continuar con el contrato. Pero también en esta parte de los contratos, algo que también estamos viendo, y algunos bancos, Banco Azteca, digamos, para mencionarlo, y así otras entidades financieras, resulta que hay una modalidad que están haciendo que está prohibida por la ley, y nosotros los casos los estamos tomando como denuncia, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, si usted me sirvió como fiador, terminamos de cancelar ese contrato, vienen y me ofrecen a mí como titular del crédito que me pueden dar un refinanciamiento. Les tomo el refinanciamiento, no le contamos a usted como fiador, y entonces el monto a veces es hasta mayor. Entonces el fiador, con justa razón, llega y nos manifiesta en la defensoría, mire, yo les firmé, sí, por un crédito de $7,000, ahora resulta que ha renovado el contrato, el crédito, y sigo siendo y ahora fiador. Resulta que son $10,000 y yo sigo siendo fiador. Entonces, mire cómo está esto. Esa es una clara violación a la ley de protección al consumidor, y nosotros gustosamente estamos tomando este tipo de casos, ya que se trata de una práctica abusiva por parte de los proveedores. Bueno, si alguien está sufriendo este tipo de situaciones, puede acercarse a la Defensoría del Consumidor acá en San Miguel y interponer denuncia. ¿Dónde puede ubicarnos, Ovidio? Claro que sí, nosotros estamos aquí, bueno, para los migueleños, digamos, yendo del centro de San Miguel hacia Metrocentro, en el centro comercial La Plaza, ahí es el kilómetro 140, ahí estamos en el nivel 1, local número 3, ¿verdad? Brindando nuestros servicios de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar el mediodía, pero también para los amigos y amigas que residen, por ejemplo, en el departamento de Usulután, allá tenemos una ventanilla de atención a los consumidores en la gobernación departamental que está ahí en el centro de gobierno de Usulután, en igual horario, ¿verdad? De igual manera estamos en la gobernación de la Unión, igual Morazán. En San Francisco Gotera, Morazán, ahí estamos en la gobernación, tenemos una ventanilla en similares horarios, igual tenemos siempre nuestro buzón web, digamos, www.defensoria.gov.sb, ahí tenemos un link que se trata de denuncias en línea al final de la página, donde los consumidores sin necesidad de ir a nuestras oficinas pueden accesar, bueno, ya muchos consumidores lo están haciendo. Correcto. De hecho, yo les digo que casi a diario estamos recibiendo denuncias vía electrónica, digamos, vía en línea. Igual está el teléfono 910 al cual pueden pedir asesoría, pedir información sobre el seguimiento de su caso o cualquier otra inquietud que esté relacionada con el quehacer de la Defensoría del Consumidor. Bueno, muy interesante, Ovidio, también quizás conocer si todos los contratos deben de ser iguales o realmente, por ejemplo, varía un contrato de vivienda, un contrato de telefonía, un contrato de otro tipo de servicios o adquisición también de bienes, y quizás decirle a nuestros amigos televidentes si la Defensoría también puede conocer o revisar si esos contratos están en el marco legal. Claro que sí. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de contratos, hablamos de una diversidad de contratos. Solo el Código Civil establece cerca de 7 clasificaciones de diferentes tipos de contratos, pero cuando revisamos la doctrina general de los contratos y general del generador de obligaciones, encontramos una cantidad de clasificaciones, pero en este caso en concreto lo que más atañe a la Defensoría del Consumidor tiene que ver con esos contratos de construcción, esos contratos de servicios turísticos, esos contratos financieros, esos contratos de compra de electrodomésticos, digamos, contratos de telefonía, contratos de compra de vivienda, de alguna manera, sí, de electrodomésticos. Entonces, en otros países, como para citar el ejemplo, cuando usted va, por ejemplo, si en un contrato hubiese una cláusula abusiva, el único que la puede anular, digamos, o sacar del comercio son los tribunales jurisdiccionales. En nuestro país, para bien de los consumidores, digamos, la ley nuestra ya establece que es la Defensoría del Consumidor quien va a supervisar que en los contratos no hayan cláusulas abusivas, y en caso de haberlas, ¿verdad?, es la Defensoría del Consumidor la que ordena la exclusión de esas cláusulas de los contratos, y en el caso de no hacerlo es la Defensoría también quien puede sancionar a cualquier proveedor por estar incluyendo cláusulas abusivas en los contratos. Entonces eso nos da como un privilegio, ¿verdad?, una fuerza jurídica de defensa a los consumidores,
para que los proveedores no estén incluyendo cláusula abusiva. Además nos da la potestad de que revisemos los contratos. Y muchas veces la persona llega, por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor a interponer una denuncia por cobro indebido. Nos presenta una copia del contrato, y hay casos donde nosotros al leer ese contrato vemos que hay un desequilibrio entre los derechos del consumidor y los derechos del proveedor. Por ejemplo, el caso de notificaciones, unas cláusulas que establecen que si al terminar de cancelar el lote el proveedor no le entrega la escritura, eso va a ser responsabilidad del consumidor. Entonces decimos nosotros, mire, ¿cómo es posible? Si el consumidor ya cumplió su obligación, es el proveedor que está obligado a entregarle, a escriturarle ese lote, por ejemplo. Entonces, eso es una muestra de cláusula abusiva. Otra cláusula abusiva que también acostumbran mucho ponerla, que tiene que ver, que dice que si, por ejemplo, si el consumidor adquirió un producto, digamos, de $9,000 y resulta que ya canceló $5,000, hay una cláusula que a veces dice de que si el consumidor se retracta de esa compra, entonces lo que ha pagado hasta X fecha va a quedar como abono, así es, como si fuera arrendado, como si fuera. Entonces eso es una práctica abusiva, una cláusula abusiva. Ya la ley dice que el proveedor tendrá que devolverle todito ese dinero, y con lo único que se puede quedar es con el 12% del interés mercantil. Bueno, tenemos una consulta de nuestros amigos televidentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, caballero. Sí, ¿me escucha? Sí, correcto. Quería felicitarlas primeramente por el excelente programa que tienen. Bueno, gracias. Estamos para servirle. Gracias. Mire, es que mi pregunta es la siguiente. Quería saber, en mi caso, cómo yo puedo hacer para salir de DICOM. Estoy allí desde varios años, y eso me hace que como he querido sacar algunos electrodomésticos, cuestiones así, y la verdad siempre me ponen trabas para poder hacer los trámites. Yo quería saber qué pudiera hacer yo para salir de ahí en realidad. ¿Y usted realmente estuvo en Mora? Sí, he estado en Mora. ¿Hace cuánto? Perdone, ¿hace cuánto, amigo? Tengo como casi 3 años, casi como 3 años voy a cumplir. ¿Y 3 años de que lo reportaron a DICOM o recientemente? La verdad, la verdad yo no sabía. O sea, cuando un día quise sacar un electrodoméstico, me topé con que estaba allí, y más o menos me hicieron el recuerdo como que tengo como ese lapso de tiempo, como 3 años creo. Sí. Ok, en este momento le brindamos respuesta entonces. Bueno, gracias al amigo que pues tiene la confianza de llamarnos. Esto a veces, esta consulta que él nos hace le puede ayudar a otras personas que tengan la misma inquietud y que por X y Y motivo no han podido llamar. Bueno, no le preguntamos de a dónde llama, no sé si se mantiene en línea, pero el caso que nos llame de aquí de San Miguel, aquí sobre la Roosevelt, ¿verdad? Frente a la Shell Carrusel, ahí en el restaurante Comida Rápido Vigues, ahí adentro hay un kiosco de DICOM donde perfectamente pueden darle una hoja que establece cuál es su récord crediticio actualmente, y a partir de ahí, como ya transcurrieron 3 años, o sea, lo que le estoy pidiendo, invitando, es que si pudiera ir aquí a la oficina que está frente a la Shell Carrusel sobre la Roosevelt, aquí en San Miguel, a solicitar que le den estado de cuenta. ¿Cómo se llama eso? Una copia, digamos, de su historial crediticio. Y quizás, sin más pérdida de tiempo, que se vaya a la oficina. Aquí siempre nosotros, como ya dije, en el Centro Comercial La Plaza, con esa hojita que se vaya, y nosotros a partir de ahí vamos a tratar de ayudarle. Si los hechos son como el consumidor lo dice, yo casi que me comprometería que en 10, 15 días él estaría ya con su récord crediticio actualizado, ya que actualmente el artículo 5 de la Ley Reguladora de los Servicios de Información del Historial Crediticio establece que un ciudadano que tuvo mora histórica en un crédito puede estar máximo 3 años, pero que no obstante la Superintendencia del Sistema Financiero va a regular como escalonadamente quiénes van a estar 3 años, porque ya sería la pena máxima. Van a haber, digamos, menores plazos que eso, pero todavía no se ha emitido, digamos, promulgado todavía ese reglamento interno que va a regular un poco los tiempos en que usted va a poder estar en DICOM, los tiempos máximos. De tal manera que actualmente, como el consumidor le dice, ya él cumplió prácticamente con 3 años aproximados de estar ahí. Entonces creo que no va a haber, si aún permanece en esa base de datos, no va a haber mayor inconveniente para la Defensoría del Consumidor para poderle echar la mano y que su récord quede limpio. Bueno, muy importante a nuestros amigos televidentes, siempre recordarles que este subespacio es para brindarle orientación y consejos en materia de consumo, así es que todos los lunes nos pueden consultar, llamarnos siempre a TRB,
que nos brinda este espacio para tener cercanía con toda la población consumidora. Ovidio, ya para ir finalizando el programa de este lunes, quizá brindarle consejos, orientación a todos nuestros amigos televidentes en torno a este tema que creo que a muchos les ocasiona problemas en torno a la firma de los contratos. Por ejemplo, qué es lo que debemos de fijarnos, los cuidados que debemos de tener y no dejarnos ir a la primera a firmar sin antes haber leído a qué es lo que nos estamos comprometiendo. Sí, bueno, nosotros siempre aconsejamos que si está usted pensando adquirir electrodomésticos o incluso un préstamo, todo lo que conlleve un contrato, ¿verdad? Que siempre lo primero es cotizar precios. Siempre es bueno ir a 2, 3 instituciones similares para verificar que estamos comprando al mejor interés. Eso es uno. Lo otro tiene que ver con que ese contrato, sobre todo si se trata de contratos de adhesión, la ley obliga que estos proveedores deben de facilitarle al consumidor, si el consumidor así lo solicita, una copia o un borrador, digamos, de ese contrato de adhesión para que lleve y lo analice. Eso es muy importante. Pero además, el derecho a información consiste en que deben de explicarle con detenimiento cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos que le genera ese contrato, ¿verdad? Además deben de entregarle una copia, además debe estar en una letra tamaño 10, ¿verdad? Esa copia siempre nosotros sugerimos que la resguarde, que si es posible en su casa le vuelva a dar otra leída para que quede un poco claro cuáles son las obligaciones que adquirió, y siempre tratar de cumplir con la fecha de pago. Eso es como muy importante. Lo que nunca debe hacer es, por ejemplo, si compra, vuelvo a citar el ejemplo, si compra un teléfono, nunca acepte usted que le entregue una facturita, un papelito que no dice quién es el dueño de ese negocio. Siempre exija que sea una factura donde se pueda reflejar el NID de la persona y el nombre, si es persona natural o jurídica. Sí, eso es porque nosotros de entrada es lo primero que pedimos como asesoría al consumidor, porque la ley así lo manda, porque de lo contrario se trata de comercios informales, comercios que no son serios y que de alguna manera están una especie de como de evadiendo su responsabilidad al entregar una factura que no están firmando de quién se trata. Entonces eso es bien importante, que como consumidores también vayamos a empoderarnos de ese derecho, ¿verdad? Y si no, mejor no compremos en ese lugar, porque ya sabemos que las facturas que dan no sirven, porque no voy a poder reclamar en el futuro y entonces haré un mal negocio. Bueno, importante también que si usted tiene dudas en torno a si es legal el contrato que está firmando, pueda llamarnos al teléfono 910, el teléfono amigo de todas las personas consumidoras, también acceder al www.defensoría.go.sb o si no también a los eventos de Defensoría Móvil, que precisamente, Ovidio, esta semana, ¿en qué lugares estamos? Sí, bueno, decirles que, por ejemplo, para el martes 27, mañana estaremos en Ciudad Barrios, ¿verdad? En una visita casa por casa que haremos como Defensoría del Consumidor. Es importante para nosotros, uno de los esfuerzos principales de la Defensoría del Consumidor es la educación a las personas consumidoras. Luego, para el día miércoles 28 estaremos en San Alejo La Unión, ¿verdad? Siempre en la misma actividad. Para el día jueves 29 estaremos en Residencial San Francisco. Aquí en San Miguel también lo que hacemos es entregar material informativo, material promocional del quehacer de la Defensoría del Consumidor, del listado de los derechos del consumidor y todos aquellos temas más principales que es importante que la población los conozca para que se empodere de sus derechos y poco a poco de alguna manera vayamos ejerciendo esos derechos y vayamos sabiendo que la Defensoría del Consumidor es una institución que funciona, que está cercana a la población y que en caso de haber una violación a los derechos de los consumidores, pues nosotros debemos de garantizar que eso no se dé. Bueno, y sobre todo acercarnos hasta donde usted se encuentra, ahí con nuestras unidades móviles para que pueda interponer denuncia y solicitar asesoría. Nosotros, como Defensoría del Consumidor, nos acercamos hasta donde usted se encuentra. Invitarlo siempre para que el próximo lunes, siempre a partir de las 2 de la tarde, sintonicen TRB y este es su espacio, la Defensoría en su comunidad, para que pueda informarse y recibir consejos en materia de consumo. Será hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. ¿Quiere ser una consumidora y consumidor informado que conoce sus derechos y toma decisiones de consumo, cuida su salud y bolsillo? La Defensoría del Consumidor y TRB abre un nuevo espacio pensando en ti. Sí, todos los lunes de 2 a 2:30 de la tarde para que puedas expresarte libremente y recibas asesoría e información socialmente útil y juntos podamos construir una cultura de denuncia. Nuestro compromiso es con las y los consumidores para que a través de este importante programa conozcas tus derechos en materia de consumo.